Muy buenas cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en uno de estos vídeos en los que conocemos una de las temáticas de la nueva expansión. En este caso vamos a conocer una de las temáticas de Hipernova Fotónica o Photon Hipernova en inglés, la nueva expansión que se viene para este mes de febrero. Bien, la expansión que vamos a tratar ya lo habéis podido ver en el título del vídeo y no es nada más ni nada menos que la Kashtira. Continuando con la historia de Visas Starfrost, acompañándole en su viaje, conoceremos a un nuevo arquetipo que sí que es cierto que ya nos presentaron en Darkwind Blast o Tormenta a la Oscura, lo que sería la expansión pasada de este tipo de sets, con el lanzamiento de 4 monstruos, uno de ellos de extra deck y una carta mágica y una carta trampa para el arquetipo. Pero con esta expansión de Photon Hipernova tenemos ya prácticamente el arquetipo al completo, con este nuevo soporte de 4 nuevos monstruos y 4 nuevas cartas mágicas y trampas. Por lo cual acompañadme cojáis, continuando este viaje de Visas Starfrost por los nuevos reinos, en este caso el nuevo reino de los Kashtira, para conocer al completo este arquetipo. Pero antes de comenzar, recordad darle like al vídeo y compartirlo para que más gente pueda conocer esta temática nueva de los Kashtira que viene en Photon Hipernova, y también suscribíos si no estáis suscritos para apoyar el canal. Bien, comenzando con lo que sería un poquito ya el arquetipo en sí, como he comentado anteriormente, en Darkwind Blast tuvimos el lanzamiento de 3 monstruos de main deck, uno de extra deck, una carta mágica y una carta trampa. Siendo estos 3 monstruos de main deck los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, el Kashtira Fenrir, el Kashtira Unicornio y el Kashtira Ogro, que son prácticamente los buscadores genéricos del arquetipo, siendo Fenrir el que nos busca los monstruos, Unicornio el que nos busca las cartas mágicas y Ogro el que nos busca las cartas trampa. Esto es bastante importante porque, como ya os he comentado, prácticamente el nuevo soporte incluye monstruos, mágicas y trampas nuevas que vamos a poder buscar gracias a estas 3 cartas, y las cuales pues van a ser cartas indispensables para el combo. La temática Kashtira además también se enfoca en una mecánica de destierro, cosa que pudimos ver con este adelanto que tuvimos en Darkwind Blast, y este nuevo soporte lo fomenta mucho más y lo potencia muchísimo más. Bien, entrando ya en lo que sería este nuevo soporte que vamos a tener en Photon Hipernova para los Kashtira, vamos a conocer primero a los monstruos. Y obviamente al primer monstruo que vamos a conocer no podía ser otro que Kashtira Risenheart, que es la contraparte de Visas en este arquetipo de los Kashtira. Atributo fuego, nivel 4 y obviamente como toda contraparte de Visas Starfrost, tiene las estadísticas de este cambiadas, es decir, 1500 de ataque y 2100 de defensa, las inversas a las de Visas. Monstruo guerrero de nivel 4, lo cual implica que lo vamos a poder buscar perfectamente con refuerzo del ejército, y esto pues nos va a permitir tener un acceso más temprano a esta carta dentro de nuestro deck. Aparte también de que lo podemos buscar, como ya os he comentado anteriormente, con el Kashtira Fenrir. Bien, el efecto que tiene este Risenheart es que si controlamos un monstruo Kashtira, podemos invocar esta carta especial desde la mano, y además no podemos invocar especial desde el deck extra por el resto de este turno, excepto monstruos Exceed. Esta limitación no nos va a molestar mucho porque realmente el mazo al 100% se engloba en la invocación Exceed, y es que ya tuvimos un Exceed en Darkwind Blast y tenemos otro en esta nueva expansión que va a potenciar todavía más esta estrategia. A mayores posee un efecto adicional, y es que durante la main phase, si esta carta fue invocada de modo normal o especial este turno, podemos desterrar una carta Kashtira en el deck, excepto un Kashtira Risenheart, para desterrar las 3 cartas de la parte superior del deck del adversario boca abajo, y si hemos desterrado alguna, el nivel de esta carta se convierte en 7. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Risenheart una vez por turno. Este segundo efecto es bastante largo, puede parecer complicado a priori, pero es un efecto muy poderoso. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esta carta va a activar su efecto obviamente en la main phase, porque ya hemos invocado normal o especial, o sea que es muy versátil en ese caso, y nos va a permitir desterrar una carta Kashtira directamente desde el deck. Recordemos que los Kashtira funcionan con el tema del destierro, y gracias a la carta continua de Kashtira Rebirth que tuvimos en Darkwind Blast, podemos invocar uno de los Kashtiras que esté desterrado, por lo cual es hacer realmente una búsqueda de cualquier monstruo que tengamos en el deck y que necesitemos para el combo, excepto obviamente un Risenheart. Además también nos destierra las 3 cartas de la parte superior del deck del adversario boca abajo. Si tenemos al Exceed que tuvimos en Darkwind Blast, vamos a poder bloquear una zona del oponente al haber desterrado una carta, pero además convierte también su nivel en 7, lo cual es muy importante porque todos los Kashtiras, a excepción de este Risenheart, son de nivel 7 y todos los Exceed son de rango 7, lo que implica que nos permite hacer Exceed, que es la mecánica principal de invocación de deck extra que tiene este mazo, mucho más fácilmente. Como podemos estar viendo, esta carta además tiene el nombre en dorado, por lo cual podemos deducir que es Ultra. Bien, continuando con el apartado de los monstruos,
ahora vamos a conocer a Terrogarra Castira, y aquí pues bueno, vamos a seguir un poquito el orden de presentación de los arquetipos de esta historia. Y es que los Terrogarra fueron los primeros monstruos que conocimos de esta historia y también fue pues el primer reino al que viajó Visas Starfrost, por lo cual pues vamos a tratarlos en primer lugar. En este caso, Terrogarra Castira, al poseer el nombre de Terrogarra, también podría incluirse en el arquetipo de los Terrogarra, nivel 7 de tierra, 0 de ataque, 2600 de defensa. Como vemos, una defensa bastante alta, teniendo en cuenta que los Terrogarra pues obviamente funcionan con ello, con el tener las defensas y atacar estando en defensa. Además es un monstruo psíquico y el efecto que tiene es muy bueno, ya que durante la main phase, como efecto rápido, podemos invocar esta carta especial desde la mano y si lo hacemos desterramos una carta Castira o Terrogarra en la mano o cementerio. Esto está muy bien porque es quick play, es decir, es efecto rápido y lo podemos llegar a hacer incluso en el turno del oponente. Esto también está muy bien porque si por lo que sea nos van a desterrar o nos van a barajar, sobre todo muy importante, teniendo en cuenta que ahora mismo el Tearlamen o Tiagrimiento se está jugando mucho y este mazo utiliza el soporte de Ishizu, las hadas de tierra que te barajan al deck, pues es una manera de en el turno del oponente o incluso en tu turno responder a ese Keldo, responder a ese Mudora y en el momento que seleccionan uno de nuestros Castira para barajarlo dentro del deck, podemos desterrarlo con esta carta para luego en el siguiente turno nuestro, con ese Rebirth que os mencioné anteriormente, invocarlo desde el destierro. De esta manera no perdemos realmente esa carta, sino que la mantenemos en las zonas que a nosotros nos interesan. Aparte que estaríamos invocando un monstruo de 2600 de defensa que puede ser una muy buena muralla para aguantar un turno. Además, solo podemos utilizar este efecto de Terrogarra Castira una vez por turno, por lo cual es un hard once per turn, así que no vamos a poder hacerlo varias veces, ni aunque esta carta abandone el campo. Además, esta carta puede atacar mientras está en posición de defensa boca arriba, lo que os comentaba, y si lo hace aplica su defensa al cálculo de daño, un poquito como todos los Terrogarra. Además, si nuestro monstruo Castira o Terrogarra batalla con un monstruo adversario, los efectos de ese monstruo adversario son negados hasta el final de este turno, lo cual pues nos ayuda a que esa battle phase sea mucho más segura para nosotros para potenciar todavía más un OTK. Continuando con el viaje de Visas Starfrost, después del reino de los Terrogarra, visitó el reino de las Tearlamen, es decir, el de las Tiagrimentos en español, por lo cual la siguiente carta que vamos a tratar es Tiagrimentos Castira. Bien, esta carta, al igual que el Reisenhardt, podemos ver que es ultra porque su nombre está en dorado. Monstruo de agua de nivel 7, 2300 de ataque, 1200 de defensa. Al poseer Tiagrimentos en su nombre también puede funcionar con el mazo de Tearlamen y es que además también es muy bueno para ese mazo, como soporte indirecto, digámoslo así. El efecto que tiene, de nuevo, es un efecto de quick play, es decir, de efecto rápido, al igual que el del Terrogarra, y es que durante la main phase, como efecto rápido, podemos invocar esta carta especial desde la mano. Y si lo hacemos, desterramos una carta Castira o Tiagrimento en la mano o cementerio. Esto está muy bien porque vamos a poder invocar esta carta de manera especial, incluso en un Tiagrimentos, para poseer un monstruo bastante poderoso, así que no está mal del todo. Sí que es cierto que te hace desterrar un Tearlamen, un Tiagrimentos, pero no es tan problemático a costo de tener este monstruo en campo. A mayores también tiene un efecto adicional que es muy bueno para ambos arquetipos, y es que si esta carta es invocada de modo normal o especial, por lo cual tiene una versatilidad muy grande, podemos mandar al cementerio las 3 cartas de la parte superior del deck de cualquier jugador. Si esta carta además es mandada al cementerio por el efecto de una carta, podemos mandar al cementerio las 2 cartas de la parte superior de nuestro deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Tiagrimentos Castira una vez por turno. Bien, estaréis leyendo esta carta y seguramente penséis, esta carta favorece mucho más a un Tiagrimentos que al Castira. Y en parte es verdad, quiero decir, su efecto per se funciona muy bien con el Tiagrimentos, porque vamos a poder tirar 3 cartas de nuestro deck al cementerio por su propio efecto, por lo cual si caen Tiagrimentos vamos a poder hacer fusión y comenzar a hacer combo, o por otro lado, si cae esta carta por el efecto de cualquiera de nuestras Tiagrimentos, vamos a mandar las 2 cartas también de la parte superior del deck al cementerio, por lo cual estamos apoyando muchísimo esa temática. Lo que pasa es que veremos después a continuación que el nuevo Exceed es básicamente un macrocosmos con patas, diciéndolo pronto y mal. Es decir, es una carta que va a permitir que todo lo que vaya al cementerio se destierre en su lugar. Por lo cual esta carta gana muchísima fuerza en el momento en el que ese monstruo está en campo, porque estaremos desterrando 3 cartas de gratis del top del deck del oponente. Así que como veis, comba muchísimo también con el arquetipo y es una carta bastante poderosa. Además, mencionándolo ya que estamos, vamos a hablar de Castira a Reisenhardt, que es el monstruo nuevo Exceed que tenemos en este Photon Hypernova. Monstruo de rango 7, monstruo de oscuridad, máquina, 3000 de ataque, 3000 de defensa, que además, como estáis viendo en el nombre, por el color va a ser una carta secreta.
te pide 3 monstruos de nivel 7, pero posee una manera de invocarse mucho más sencilla que además lo hace, a mi opinión, una carta brutal. Y es que una vez por turno también podemos invocar Exceed a Kashtira a Reisenheart usando un monstruo Kashtira que controlemos, si un efecto obviamente de Kashtira Shangri-La fue activado con éxito este turno. Es decir, el efecto de invocar durante la standby o el efecto de bloquear zonas, que eso se puede hacer fácilmente yendo primero. Además, transferimos los materiales a esta carta, en el caso de que usamos un Exceed, porque no nos especifica que tengamos que utilizar un monstruo Exceed, simplemente nos dice que si Shangri-La activó el efecto, podemos invocar esto sobre un monstruo Kashtira. Esto quiere decir que podemos incluso utilizar, por ejemplo, nuestro Reisenheart. De esta manera, podemos tenerlo en campo, haber activado el efecto del Shangri-La y utilizarlo como un material. Además, cualquier carta mandada al cementerio es desterrada en su lugar. Lo que os comentaba, funciona al igual que un Macrocosmos, lo cual pues lo hace una carta muy poderosa en campo que va a hacer que el oponente pues se vea bastante copado a la hora de activar cosas y mandar cosas al cementerio. Por lo cual, pues obviamente el mazo más poderoso ahora mismo, que es el Tiagrimentos, como estáis viendo, pues, ve toda su estrategia prácticamente capada. Además, una vez por cadena, cada vez que una o más cartas sean desterradas, acoplamos a esta carta a una carta desterrada como material. Esto está muy bien porque nos va a estar dando materiales a esta carta de constante y puede aumentar muchísimo sus materiales. Pero es que además los materiales luego, como vamos a ver ahora, con esta última parte del efecto se utilizan para algo muy poderoso. Y es que una vez por turno, como efecto rápido, podemos desacoplar 3 materiales de esta carta y después seleccionar una carta en el campo y desterrarla boca abajo. Por lo cual, incluso al activar este efecto, como estamos desterrando una carta en campo, vamos a activar el efecto anterior de esta carta en esa cadena y vamos a poder meterle un material. Entonces es una carta que va a estar, mientras esté en campo, molestando al oponente de constante. Además, el destierro es boca abajo, lo cual lo hace muchísimo más potente. Esto, por ejemplo, a un Floowandereeze le fastidia también muchísimo porque el Floowandereeze, aunque funcione con el destierro, tiene que ser boca arriba, por lo cual estamos anulando a 2 de los mejores mazos que hay ahora mismo en formato solamente con esta carta. Bien, habiendo conocido ya los monstruos del arquetipo, los nuevos monstruos que tenemos para el mismo, vamos a conocer las mágicas y las trampas, que no son nada más ni nada menos que 3 mágicas y una carta trampa. La primera carta mágica que vamos a tratar es obviamente el planeta bajo presión Rytzoth, que es pues básicamente la carta de campo que tiene este arquetipo. Como ya sabéis, todos los arquetipos de este lore van teniendo pues un planeta que es a donde va Visas Starfrost, que es la carta de campo. En este caso pues es Rytzoth, que posee un efecto bastante interesante para el mazo. Y es que cuando es activado nos podemos añadir a la mano un Kashtira en el deck, por lo cual es un buscador para todos nuestros monstruos Kashtira, dependiendo del que vayamos a necesitar. De esta manera podemos abrir perfectamente con esta carta, añadiéndonos, por ejemplo, Fenrir a mano, para invocar a especial Fenrir por no controlar monstruos, activar el efecto de Fenrir, buscarnos un monstruo Kashtira, como por ejemplo el Reisenheart, y continuar haciendo combo. Además, los monstruos que controlemos ganan 100 de ataque y defensa por cada atributo diferente en el campo. Teniendo en cuenta que tenemos a nuestro Terrogarra, que es de tierra, tenemos a nuestro Tiagrimentos, que es de agua, tenemos a nuestro Reisenheart, que es de fuego, tenemos por ejemplo a Unicornio, que es de viento, tenemos también a Fenrir, que es de tierra también, tenemos al Ogro, que también es de agua, y al Exceed, que es de oscuridad, por lo cual pues estamos ganando 600, 500 de ataque si tenemos a todos en campo, lo cual no está mal teniendo en cuenta que nuestro boss monster es un monstruo de 3000. Además, si un Kashtira Shangri-La que controlamos activa efecto, excepto durante el damage, es decir, ya sea el efecto de invocación a la standby o el efecto de bloquear zonas, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. Lo cual, si tenemos el Exceed anterior, el Reisenheart, lo que vamos a hacer es desterrarla en lugar de mandarla al cementerio, lo cual va a activar el efecto de Reisenheart en esa cadena de conseguir un material más. Literalmente tiene una consistencia y una cohesión brutal el arquetipo. Además, solo podemos utilizar este efecto de planeta bajo presión Rytzoth una vez por turno y solo podemos activar un planeta bajo presión Rytzoth por turno. Esta última restricción lo que implica es que si nos lo anulan no vamos a poder activar otro, así que cuidado con esto cojáis, porque sí que es cierto que nos pueden parar un poquito esa búsqueda inicial si nos tiran algún tipo de back removal a esta carta o de negación. Además, ya finalizando, como estáis viendo, el nombre, pues igual que nuestro monstruo nuevo Exceed, es también plateado, por lo cual esta carta vamos a tenerlo en secreto, igual que Kastirateosis, la última carta secreta que posee el arquetipo. Una carta muy buena, carta mágica normal, que nos va a permitir generarnos todavía más materiales en campo para poder hacer los Exceed.
Castirateosis, el efecto que posee es que seleccionamos un monstruo Castira que controlemos, invocamos de modo especial desde el deck un monstruo Castira con un atributo diferente en posición de defensa, y además por el resto de este turno, después de que esta carta se resuelva, no podemos invocar monstruos de modo especial desde el deck extra excepto monstruos Exceed. Limitación que también teníamos con el Risenheart, pero que no nos va a molestar para nada porque vamos a jugar puramente Exceed. Si esta carta es desterrada, además, podemos seleccionar una carta Castira desterrada, excepto un Castirateosis, y añadirla a la mano. Esto está muy bien porque, como hemos visto anteriormente, tenemos a ese Risenheart que nos va a permitir desterrar una carta directamente desde el deck, por lo cual si necesitamos hacer algún tipo de recover de nuestras cartas desterradas de Castira, podemos desterrar esto en lugar de un monstruo. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Castirateosis una vez por turno. Por último, la última carta mágica que vamos a conocer del arquetipo es la carta de juego rápido Superposición Castira. Esta carta pues podemos ver que puede que salga o en común o en super. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo en el campo, desterramos un monstruo con 1500 de ataque y 2100 de defensa en la mano, cementerio o campo boca arriba, y si lo hacemos el monstruo seleccionado gana 1500 de ataque. Es decir, podemos desterrar a nuestro Risenheart o podemos desterrar, por ejemplo, en caso de que lo tuviésemos, a nuestro Rageheart de los Terrogarra o a nuestra Reinoheart de las Tiagrimentos. Pero bueno, obviamente esto es para utilizar con nuestro Risenheart. Además, si esta carta es desterrada y controlamos un monstruo Castira, podemos seleccionar un monstruo de efecto que controle el adversario y negar sus efectos hasta el final de este turno. Y por último, solo podemos usar cada efecto de Superposición Castira una vez por turno. Este último efecto no está mal al ser una negación, pero sí que es cierto que tenemos que desterrar primero esta carta, pero no es tan problemático realmente, porque como hemos podido ver, tenemos varias maneras de hacerlo, así que no es una mala carta realmente y puede ser una negación adicional para controlar un poquito más al oponente. Por último, la última carta que vamos a conocer es la que nos está narrando esa batalla final entre nuestro Risenheart y Visas Starfrost, que es Big Bang Castira. Carta que también vamos a poder ver que puede ser que sea común o que sea super por, pues, obviamente, el nombre en blanco. ¿Qué hace esta carta trampa normal? Bueno, si un monstruo Exceed Castira está en el campo y un jugador controla 2 o más monstruos, debe desterrar monstruos que controle boca abajo para que solo controle un monstruo. Este efecto es una pasada, porque estamos convirtiendo a Evenly Match en una carta buscable dentro de un arquetipo. Esto es brutal. Además también nos va a permitir defendernos en caso de que solo tengamos a Shangri-La en campo, que es obviamente el Exceed que va a bloquear zonas y que al ser un efecto continuo tenemos que intentar proteger al máximo posible. Así que esta carta se convierte en una carta trampa muy útil. Además, si esta carta es desterrada, podemos seleccionar un monstruo Exceed Castira que controlemos y añadir a la mano uno de los monstruos Castira acoplados a él como material. Y después podemos invocar de modo especial ese monstruo desde la mano. Solo podemos utilizar cada efecto de Big Bang Castira una vez por turno. Este efecto es loquísimo, cojáis, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque de nuevo vamos a poder con el efecto de Risenheart, cada vez que desterremos, meterle un material desde el destierro. Esto implica que vamos a poder recuperar cualquiera de nuestros Castira desterrados añadiéndolo como material, porque activamos este efecto, recuperamos ese monstruo y se invoca directamente a campo. Y esto está muy bien teniendo en cuenta que tenemos a Fenrir, Unicornio y Ogro que tienen efectos de control en el turno del oponente, ya que cuando el oponente activa algo, desterramos en respuesta. Así que esto nos da un plus adicional para no solo tener ese efecto de destierro masivo que hemos leído en las primeras líneas del texto de esta carta, sino también un control adicional trayendo el monstruo que necesitamos a mayores de un recover porque recuperamos cualquier monstruo Castira desterrado. Y no mucho más, cojáis, esto sería el nuevo arquetipo de los Castira que nos presenta Konami en este Photon Hipernova o Hipernova Fotónica, una expansión que ya solo viendo la locura de soporte que tiene Castira me parece brutal. No sé vosotros qué opináis, pero yo la espero con muchísimas ganas y la verdad es que este mazo de Castira le veo un potencial enorme para el entorno competitivo como una de las grandes promesas que podemos llegar a tener este año. No sé qué opináis vosotros, dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido este soporte de Castira, dejadme también abajo en comentarios pues si lo esperáis tanto como yo, si os gusta el arquetipo, que por cierto los diseños no lo he mencionado pero son brutales, y qué opináis sobre Photon Hipernova. ¿Os ha hypeado tanto como a mí esto? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejadme abajo en comentarios todas vuestras opiniones, que siempre me gusta leeros. Y no mucho más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos si no estáis suscritos al canal y compartidlo para que más gente pueda conocer los Castira y todo el soporte que va a recibir en esta expansión. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo.
Un saludo. Chao.